Bien, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la clase de hoy, que se refiere al comienzo de la unidad 3. Ya pasamos por la 1, las propiedades de líquidos, sólidos y gases, y pasamos por la 2, que básicamente eran los conceptos de calor, trabajo y el primer principio. No, nos vamos a ir ahora entonces al segundo principio de la termodinámica. ¿Escuchan todos bien? Empezamos como siempre por mostrarles lo que dice el programa respecto a esta unidad. La unidad se llama Sentido de los cambios físico-químicos y la primera parte habla de cambios de estado espontáneos, la desigualdad de Clausius y el segundo principio de la termodinámica, la función de entropía, la dependencia de entropía con la variable de estado, la relación entre entropía y probabilidad y el tercer principio de la termodinámica. Y por otro lado, está la aplicación del segundo principio a distintos procesos, isotermos, monotermos, adiabáticos, constante, volumen constante, reacciones químicas. Entonces, lo que vamos a empezar por ver es de dónde es que surge la necesidad de este segundo principio y después lo vamos a plantear. Bien, ustedes saben que, yo lo he repetido varias veces, los principios de la termodinámica surgen de observaciones experimentales. ¿Cuál es? En el caso del primer principio, la observación experimental era aquella de que la energía se conservaba. En este caso, la observación básica es que en la naturaleza todos los cambios ocurren espontáneamente en un proceso de mayor a menor potencial. Tenemos varios ejemplos. La transferencia de calor ocurre en base a un potencial térmico, es decir, la energía se transfiere desde la temperatura mayor, el potencial, a la temperatura menor. En el caso de la corriente eléctrica, la corriente eléctrica ocurre cuando hay un potencial eléctrico, es decir, que se transfieren las cargas desde el potencial eléctrico mayor al potencial eléctrico menor. En el caso de la difusión, cuando echamos, por ejemplo, un colorante dentro de un vasito con agua, ese colorante no se queda quieto en el lugar, sino que empieza justamente a difundirse, es decir, a moverse hacia las otras zonas del vaso. Y ese movimiento es el movimiento espontáneo que ocurre por una diferencia de concentración. En este caso, el potencial está dado por la diferencia de concentración. El colorante se mueve desde la concentración, de la zona de concentración mayor hacia la zona de concentración menor. Entonces, de ahí se extrae una conclusión, y es que todos los procesos de la naturaleza tienden a cambiar espontáneamente en una dirección que conduzca al equilibrio. Es decir, en cualquiera de estos casos, ustedes pueden ver que el proceso es espontáneo, pero además que va a llegar tiende a llegar a una situación de equilibrio. Por ejemplo, la transferencia de calor se da desde la temperatura mayor a la temperatura menor, pero se detiene cuando las temperaturas se igualan, es decir, cuando hay un equilibrio térmico. Y la difusión, bueno, lo mismo, va a ocurrir una transferencia de masa hasta que la concentración se iguale, es decir, que se llegue a una situación de equilibrio desde el punto de vista de la concentración. Así que tenemos este fenómeno, y es que los procesos ocurren espontáneamente hasta llegar a un punto de equilibrio. Evidentemente, la termodinámica debiera ser capaz de prever cuándo un proceso es espontáneo y cuándo no. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer ahora es, ¿necesitamos un segundo principio para poder respaldar esto, para poder encontrar la forma en que ocurren los procesos espontáneamente?
¿No será que el primer principio de la termodinámica alcanza? Entonces, lo siguiente a ver es si aplicando el primer principio a un proceso que nosotros sabemos que es espontáneo, alcanza para justamente concluir que ese proceso es espontáneo. Para eso lo que vamos a hacer es tomar un proceso que sabemos por experiencia que es espontáneo y después tomar el proceso inverso, aplicar el primer principio y ver si se nota alguna diferencia entre un caso y el otro. Bien, entonces, el proceso espontáneo que vamos a examinar es el siguiente. Tenemos aquí, en este dibujo de la izquierda, dos masas, dos sólidos podrían ser, que están a dos temperaturas diferentes, T2 y T1, cada uno de ellos. De manera que T2 es mayor que T1. Esos dos recipientes, esos dos sólidos, están en un recipiente rígido, que a su vez está aislado térmicamente. De manera que no hay manera de que haya transferencia de energía a través de los límites del sistema, si consideramos como sistema, a los dos sólidos. ¿Qué es lo que sabemos? Bueno, internamente, si consideramos, en lugar de considerar como sistema los dos sólidos, consideramos uno de ellos, por ejemplo, el que está a T2, ese sistema T2 va a transferir calor hacia el bloque T1, que vendría a ser su ambiente. ¿Hasta cuándo? Bueno, sabemos que va a ocurrir hasta que se igualen las temperaturas, que sería la situación marcada en el dibujo de la derecha. ¿Sí? Eso sabemos que ocurre, sabemos que ocurre así. Entonces, lo que vamos a hacer es aplicar el primer principio, ver a qué conclusiones llega. Es un sistema cerrado, así que el primer principio lo podemos aplicar sin problemas. Delta U es Q más W. Y si tomamos como sistema los dos sólidos, entonces este es un sistema rígido y a su vez aislado térmicamente. Por lo tanto, el calor vale cero durante todo el proceso y el trabajo también vale cero porque no hay variación de volumen. En consecuencia, nuestra conclusión es que en este proceso el delta U vale cero, o sea que es un proceso que ocurre a energía interna constante. Bien, esa es la conclusión entonces para nuestro proceso espontáneo. Vamos a analizar ahora el proceso contrario, que es un proceso a todas luces imposible. A todas luces por nuestra experiencia. ¿Cuál es ese proceso? Ahora el estado inicial es el de la derecha. Los dos sólidos están a la misma temperatura. Y espontáneamente uno empieza a disminuir su temperatura y el otro empieza a aumentar su temperatura. Es decir, habría una transferencia de energía desde el sólido de la izquierda hacia el sólido de la derecha. Hasta que su temperatura final, en el sólido de la izquierda es T1 y en el sólido de la derecha es T2. Todos sabemos que eso no ocurre. Algo que está en equilibrio térmico no se, no se empieza a diferenciar sus temperaturas espontáneamente si no hay una influencia externa. Y acá no hay ninguna influencia externa porque no hay manera, no hay conexión con el exterior. Pero vamos a ver qué diría el primer principio para ese proceso, que iría en dirección contraria a esta flecha. Y lo que encontramos es básicamente lo mismo. El sistema es aislante térmico, está encerrado en un aislante térmico, de manera que el calor vale cero, y como ese sistema de los dos sólidos es rígido, no hay tampoco trabajo. Por lo tanto, ese proceso, desde el equilibrio térmico hasta la diferenciación de temperaturas, también tiene un delta U igual a cero. Es decir que, desde el punto de vista del primer principio, no hay nada extraño en eso. Y no solamente no hay nada extraño, sino que no hay ninguna diferencia entre el proceso real, digamos, y el proceso imposible. Entonces,
esto nos está dando ya la pista de que el primer principio no es suficiente para poder diferenciar entre un proceso real, espontáneo, y un proceso imposible. Bien. Para poder llegar a eso, vamos a tener que plantear el segundo principio, pero antes de poder plantear el segundo principio, vamos a revisar un concepto que hemos estado manejando, que es el de reversibilidad. Vamos a redefinir un proceso reversible. Y lo vamos a hacer de esta manera. Un proceso reversible es aquel donde el sistema y el ambiente pueden volver al estado inicial, después de realizar un proceso, ¿no? Es decir, tenemos un sistema en contacto con un ambiente, ese sistema está en un estado inicial, se transforma hasta un estado final, y ese proceso será reversible o no. Para saber si es reversible, lo que tenemos que ver es si podemos volver tanto el sistema como el ambiente al estado inicial. Si podemos hacerlo, es reversible. Si alguna de las dos cosas no es posible, entonces no es un proceso reversible. Entonces, esta definición implica en realidad dos cosas. La primera, que el proceso sea invertible, es decir, que este sistema que pasó de un estado inicial a un estado final pueda volver otra vez al estado inicial. Primera condición. Y la segunda condición es que cuando se hace esa inversión, no existe ni trabajo ni calor neto, considerando el proceso que estamos estudiando y su inversión. Bien. Vamos a ver, por ejemplo, un caso de un proceso no reversible. Y lo vamos a hacer con un ejemplo que ya lo hemos visto bastante. Es la expansión monotérmica de un gas ideal. Lo vamos a ver en este diagrama, presión contra volumen. Tenemos un estado inicial 1, que tiene una presión P sub 1, un volumen P sub 1, y tiene una temperatura T. Esta línea roja que hay acá es un isotermo, correspondiente a la temperatura T. Y vamos a hacer la expansión monotérmica hasta el estado final 2, donde tenemos una presión P sub 2 y un volumen B sub 2 y la misma temperatura T. Como ustedes saben, si recuerdan todo lo que vimos al hablar de trabajo de expansión, esta expansión se puede hacer de muchas maneras. Vamos a elegir la forma, el camino, en el cual la presión opuesta es apenas inferior a la presión del sistema. Es decir, perturbamos el equilibrio que tenemos en el estado 1, apenas, bajando la presión del sistema en un delta P. Es decir, oponemos al sistema en lugar de una presión P1, una presión que sería P1 menos delta P, que estaría marcado aquí. Al ser la presión inferior, el gas se va a expandir. Dejamos que llegue al equilibrio con el ambiente monotérmico, y entonces vamos a tener un estado que está dado por esta intersección entre la primera línea azul, correspondiente a P1 menos delta P, y el isotermo. Y luego vamos haciendo lo mismo, vamos bajando la presión de pequeñas cantidades en delta P, hasta que finalmente se llegue al valor final. El valor de presión final es U2, dejamos que llegue al equilibrio térmico, y entonces tenemos el estado final 2. Bueno, vamos a calcular cuáles son las magnitudes correspondientes a este proceso, usando lo que sabemos de la definición de trabajo, lo que sabemos del primer principio. Por ejemplo, el trabajo. ¿Cuánto es el trabajo de expansión? Bueno, recuerdan que era menos presión opuesta, menos la integral de la presión opuesta, diferencial B, entre el volumen inicial, que en este caso es B sub 1, y el volumen final, que es B sub 2.
Como la presión opuesta es P menos delta P, esa integral la podemos dividir en dos partes, en dos sumandos. El primer sumando correspondería a menos la integral entre V1 y V2 de P de B, donde P ahora es la presión del gas. Y el segundo sumando sería menos la integral de menos delta P por diferencial B. Entonces, como es menos menos, nos queda más la integral entre B1 y B2 delta P diferencial B. Ese sería el valor del trabajo. Ahora, ¿cuánto valdría el calor para este proceso de expansión? Acá dice que el calor valdría, o sea que el trabajo valdría menos Q. ¿Por qué les parece a ustedes que se llega a esa conclusión? Porque en este caso el trabajo sería menos Q. Escuchen ideas, se leen chats. Delta U igual 0. Ahí está. Porque las variaciones de temperatura se compensan. A ver, a ver, a ver. Porque las variaciones de temperatura se compensan. A ver. ¿De dónde podemos sacar una relación entre el trabajo y el calor? Del primer principio, ¿verdad? Delta U igual a Q más W. Que se le aplicaríamos al gas. Es decir, nuestro sistema sería el gas ideal. Y ahí podemos calcular delta U como Q más W. W vale esto. Ahora, ¿por qué es que el delta U valdría 0? Porque estamos hablando de un gas ideal. Y la temperatura inicial es T y la temperatura final también es T. Entonces, recuerden siempre, para el gas ideal, la energía interna depende exclusivamente de la temperatura. Entonces, si aquí el estado inicial y el estado final tienen la misma temperatura, el delta U vale 0. Como consecuencia, si el delta U vale 0, el trabajo es el opuesto del calor. Dicho de otra manera, en la expansión, el sistema está haciendo un trabajo contra el ambiente, es decir, que está entregando la energía. ¿De dónde sale esa energía? Bueno, no sale de la energía interna porque la energía interna no cambia. Para poder hacer eso, tiene que recibir la misma energía desde el exterior bajo la forma de calor. Por eso, el menos Q. Este trabajo que es de expansión, saben que es negativo, por lo tanto, este menos Q va a ser positivo. Tenemos entonces un trabajo de expansión negativo, y a su vez, en este proceso, una absorción de calor desde el exterior, que numéricamente es la misma, para poder cumplir el primer principio. Bien, entonces, tenemos entonces cómo es que se hace este proceso, y sabemos cuál es el efecto que hace sobre el ambiente, cuál es el trabajo y cuál es el calor. Acá dice que es un ejemplo de un proceso irreversible. Bueno, vamos a ver si podemos demostrar que este proceso es irreversible. Para eso, recuerden, para que sea reversible, tenemos que poder volver hacia atrás, es decir, volver hacia el estado inicial, tanto al sistema como al ambiente. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si es posible invertir el proceso. Es decir, si hicimos una expansión desde el estado 1 hasta el estado 2, ¿es posible invertir ese proceso? Pasar del estado 2 al estado 1. Bueno, acá ya está contestado, ¿no? Y además lo vimos bastante a lo largo de lo que va del curso. Lo que hacemos es comprimir el gas. Es decir, es perfectamente posible tomar el gas que está en el estado 2 y comprimirlo hasta el estado 1. Nuevamente, tenemos infinitas maneras de hacer eso. O sea que invertible es. Ahora,
Para ver si es reversible, se tiene que cumplir la segunda condición, y es que no quede un efecto neto en el ambiente. O sea, al gas, si lo comprimimos hasta el estado 1, ya vuelve a quedar en su estado inicial, o sea que eso se cumple. Pero hay que ver si en esa inversión, el efecto neto que queda entre la inversión y el proceso de expansión es cero o no. Entonces, vamos a elegir como camino un camino análogo al que hicimos en la expansión. Es decir, variar la presión en forma incremental con una variación delta P muy pequeña. Como tenemos que comprimir, ahora la presión opuesta tiene que ser mayor que la presión del gas. Así que en todo momento la presión va a ser P más delta P, con delta P positivo. Y entonces, la presión opuesta va a ir recorriendo estos escalones que se ven acá. Partimos del estado 2, subimos la presión de P2 a P2 más delta P, dejamos que llegue al punto de equilibrio, que sería el punto de corte con el isotermo. Después, nuevamente aumentamos en otro delta P, y así sucesivamente vamos subiendo la presión opuesta por escalones, pequeños escalones, hasta que al final llegamos a la presión P1. Como se tiene que poner en equilibrio térmico con el ambiente, que también está a la temperatura T, entonces va a quedar al volumen B1. Entonces vamos a ver ahora cuánto vale el trabajo para esta compresión. Si ese trabajo de la compresión, o sea, el proceso invertido, sumado al trabajo de la expansión nos da 0, entonces el proceso es reversible. Perdón, si el trabajo es 0, si el trabajo neto es 0, y si el calor neto es 0 también, ¿no? Las dos cosas tienen. Planteamos entonces el trabajo de la misma manera. Hay que tener en cuenta de que ahora el estado inicial es 2, y por lo tanto el volumen inicial es B sub 2, y el volumen final por lo tanto es B sub 1. El trabajo va a ser entonces menos integral de la presión opuesta, y la presión opuesta es P más delta P, así que nos queda un primer sumando que es menos integral entre B sub 2 y B sub 1 de P de B, y un segundo sumando que es menos la integral entre B sub 2 y B sub 1 de delta P diferencial B. Esa es la expresión de trabajo para la compresión. Y nuevamente, como el gas es ideal y la temperatura inicial es igual a la temperatura final, el trabajo va a ser menos Q. Entonces vamos a ver qué pasa si hay o no efecto neto. Entonces, recuerden, lo que estamos estudiando es el proceso de expansión. La compresión la imaginamos nada más que para verificar si esa expansión, estudiar si esa expansión es reversible o no. Entonces, el trabajo neto, en esa ida y vuelta, está dado por la suma de los dos trabajos, que queda de esta manera. Hay un primer término debido a la expansión, que es menos B1, menos integral entre B1 y B2 de P de B, y hay un segundo término que viene de la compresión y que es menos integral entre B2 y B1 de P de B. Si comparamos estos dos primeros sumandos, la única diferencia es el orden de integración. Por lo tanto, menos integral de B2 a B1 es lo mismo que más integral de B1 a B2, ¿no? Por propiedades integrales. En otras palabras, estos dos términos, uno es el opuesto del otro, por lo tanto, se anulan entre sí. Así que ahí estos dos primeros términos se van. Si seguimos, tenemos un término que viene también de la expansión, en el delta P, que es integral entre B1 y B2 de delta P de B, y el otro término, el último, que viene de la compresión, y que es menos integral entre B2 y B1 de delta P de B. Nuevamente acá, si nosotros cambiamos el orden de integración, los límites de integración, por la propiedad de las integrales, esto nos va a quedar más integral entre B1 y B2 del delta P de B.
Y resulta que entonces nos queda con el mismo signo que este tercer sumando. Por lo tanto, el trabajo neto en la expansión y la posterior compresión es 2 veces la integral entre B1 y B2 de delta P diferencial. Diferencial B no es nulo, delta P habíamos dicho que era positivo, o sea, tampoco es nulo, o sea que esta integral no es nulo. En particular, además, como el delta P es positivo, y B1 es menor que B2, esto va a dar un valor positivo también. Así que tenemos que el trabajo neto es positivo. No es nulo, pero además es positivo. En consecuencia, el efecto neto que tenemos sobre el ambiente es, por un lado, un trabajo total mayor que cero. Y por lo que habíamos visto de la relación entre trabajo y calor, también hay un efecto neto desde el punto de vista del calor. Este calor Q sub T es menor que cero. Así que, cuando se hace la expansión y después se imagina su compresión, el sistema vuelve al estado inicial, pero el ambiente no queda igual, porque recibió un trabajo y a su vez eh, hay un calor negativo eh, que también afecta al ambiente. Perdón, no recibió un trabajo, hizo un trabajo sobre el sistema, ¿no? El trabajo es positivo, de manera que el ambiente hizo un trabajo sobre el sistema, en tanto que eh, el sistema liberó un calor que lo recibió el ambiente. Como son dos magnitudes diferentes, no se compensan entre sí. El trabajo no compensa el calor. Por lo tanto, o sea, si nos remitimos a aquellas definiciones que habíamos visto, por ejemplo, el trabajo, un trabajo mayor que cero implicaba que había una pesa en el ambiente que bajaba. De manera que el efecto neto sobre el ambiente fue que hay una pesa que bajó. Eso no tiene nada que ver con el calor. Es decir, además, hubo una liberación de calor del sistema que lo recibe el ambiente. Bueno, en conclusión, perdón, si hay un efecto neto sobre el ambiente, el proceso de expansión, tal como fue dado eh, con esas variaciones incrementales de presión, no es un proceso reversible. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, entonces, ya que estamos, ¿cómo podríamos hacer esta expansión en forma reversible? Evidentemente, el problema está en este delta P. O sea que, ¿qué es lo que hay que hacer? Anular este delta P. O sea, la forma de hacer un proceso de expansión reversible es cuando el delta P vale 0. Es decir, que la presión opuesta es igual a la presión de equilibrio, la presión del sistema, perdón. Y aquí enganchamos con nuestra definición de proceso reversible que habíamos visto cuando hablamos de trabajo. Lo que habíamos dicho era que el proceso reversible implicaba una sucesión de estados de equilibrio, en ese caso, de equilibrio mecánico. O sea, presión opuesta igual a presión del sistema, como estamos viendo ahora acá. En esa situación,
si hay un equilibrio mecánico, también va a haber un equilibrio térmico. ¿Equilibrio térmico con quién? Con el ambiente. Dijimos que este era un proceso monotérmico. Para poder estar en equilibrio térmico con el ambiente, entonces la temperatura del sistema tiene que ser igual a la del ambiente. Y si ese ambiente es monotérmico, quiere decir que su temperatura es constante. De ahí que el proceso reversible lo que hace es irse moviendo de distintas estados intermedios, los distintos estados intermedios, que van del estado 1 al estado 2, recorren la isoterma. En todo momento tenemos equilibrio de presión y también equilibrio de temperatura entre el sistema y el ambiente. Entonces, características del proceso: es isotérmico, o sea, temperatura del sistema constante. No es un proceso real, es una sucesión de estados de equilibrio. Esto también está de acuerdo con la noción que veníamos manejando de la reversibilidad, de que el proceso reversible es un proceso en realidad imaginario. Y es el límite común de los procesos con perturbación infinitesimal del equilibrio. ¿Qué quiere decir esto último? Bueno, si nosotros pensamos en el proceso anterior, que no era reversible, se acuerdan que la expansión se iba dando por debajo de la isoterma con presiones que iban variando en forma de escalón. Iban variando en delta P en forma de escalón. En tanto que la vuelta se da por encima del isoterma, también en presiones que iban aumentando en escalones de delta P. Entonces, cuando tenemos el proceso reversible, cuando vamos acercando esos escalones, vamos acercando esos dos procesos entre sí, por eso dice proceso con perturbación infinitesimal del equilibrio, lo vamos acercando al disminuir el valor de delta P hasta hacerse cero. Por eso dice esto de que el límite de isoterma es el límite común de los dos procesos, la compresión esa con variaciones infinitesimales de presión y la expansión con variaciones infinitesimales de presión. Bueno, hay algunas condiciones de reversibilidad que esto sí no lo habíamos visto previamente como condición de proceso reversible. Y es que no debe haber efectos disipativos. ¿Qué se entiende por efectos disipativos? Aquellos efectos que no se pueden contrarrestar. Por ejemplo, el rozamiento, la viscosidad, la resistencia eléctrica. Es decir, si, por ejemplo, tenemos un recipiente con un pistón y un gas en el interior, y ese pistón tiene rozamiento, si se expande el gas, hay un efecto de rozamiento que no hay manera de contrarrestar en una compresión ulterior. Por más que la compresión después la hagamos reversiblemente, bueno, pero el efecto de rozamiento de la expansión no lo pudimos compensar, porque el rozamiento siempre lo que trae aparejado es una fuerza que se opone al movimiento. Lo mismo con la resistencia eléctrica, el efecto Joule. Vamos a pasar una corriente eléctrica a través de la resistencia, disipa calor. No hay manera de que esa resistencia haga el efecto inverso y absorba calor. Si hacemos pasar una corriente en el sentido inverso, por ejemplo, también disipa calor. Entonces, estos efectos llamados disipativos son efectos que, al no poderse contrarrestar, provocan una irreversibilidad. Y son todas cosas del mundo real, ¿verdad? Todo tiene rozamiento, el efecto Joule ocurre en cualquier resistencia eléctrica, etc. La viscosidad es algo que está presente en cualquier líquido, mayor o menor medida. Bien, o sea que esto es una cosa que podemos ya identificar en un proceso. Si hay alguno de estos efectos, ya demos por seguro que eso no va a ser un proceso reversible. Lo otro es lo que ya conocemos. No debe haber diferencias finitas entre la presión opuesta y la presión, o entre la temperatura exterior y la temperatura del sistema.
Y acá hay una aclaración para que no haya confusiones en esta última afirmación. No debe haber diferencias finitas entre la presión opuesta y la presión del sistema. Bueno, siempre y cuando haya comunicación mecánica. ¿Qué quiere decir eso? Que haya alguna frontera que sea móvil y que comunique entonces el ambiente con el sistema. Si el recipiente es rígido, se puede hacer un proceso reversible con un sistema que esté en un recipiente rígido. Y la presión opuesta y la presión externa no tienen por qué ser iguales, pero porque no se comunican. Es decir, la presión del sistema no se entera de cuál es la presión opuesta porque el recipiente es rígido. Lo mismo con la temperatura. No hay diferencias entre la temperatura exterior y la temperatura del sistema, siempre y cuando haya alguna pared que sea conductora entre el sistema y el ambiente. Si todas las paredes son aislantes térmicas, entonces la temperatura del sistema puede ser cualquiera con respecto a la temperatura exterior y aún así hacer un proceso reversible. Acuérdense, por ejemplo, los procesos de Poisson, donde un gas se expandía adiabáticamente, era un proceso reversible. Y bueno, si es adiabático, evidentemente la temperatura externa no importaba para nada. Así que bueno, esto es simplemente un detalle de interés para tener en cuenta con respecto a esta afirmación. Ahora, habiendo hecho todo este estudio, la conclusión a la que llegamos es que todos los procesos reales son irreversibles. Todo lo que nosotros conocemos, todo lo que nosotros podemos ver en la naturaleza, fenómenos naturales, fenómenos producidos por el hombre, industrias, lo que sea, el funcionamiento del cuerpo humano, el funcionamiento, la vida, cómo se desarrolla la vida vegetal, todos se deben a procesos irreversibles. Los procesos reversibles, nuevamente, son imaginarios. Y acá es donde podemos enganchar un poquito con aquella palabra que usamos al principio de la clase, que era la espontaneidad. El fenómeno experimental era que todos los procesos naturales son espontáneos. Bien. Entonces, proceso natural, proceso real, irreversible, espontaneidad, son todos sinónimos entre sí. Así que cuando nosotros digamos que un proceso es irreversible, es lo mismo que decir que el proceso es espontáneo. Pasemos ahora al segundo principio, acá con esta hermosa ilustración sacado de este libro. El segundo principio suele plantearse de dos maneras diferentes. Una es como vamos a hacer nosotros, que es planteando que existe una función que se llama entropía, y la otra, que ustedes lo van a ver también en textos, es a partir de las máquinas térmicas, del rendimiento de una máquina térmica. Evidentemente, como nosotros no hemos hablado de máquinas térmicas y además lo vamos a dejar para el final del curso, no es el camino que vamos a seguir. Pero si ustedes toman algunos libros, van a ver que muchos de ellos primero hablan de las máquinas térmicas, del rendimiento de la máquina térmica, y el segundo principio lo plantean en función de cuánto puede ser el rendimiento de esa máquina térmica. Nosotros vamos a hacer entonces un camino parecido al que hicimos con el primer principio. Es decir, vamos a plantear este segundo principio planteando la existencia de una nueva función de estado, que va a ser la entropía. Y también planteando una definición operacional, así como para el caso del primer principio decíamos delta U igual Q más W, planteamos una fórmula, digamos, para relacionar el cambio de energía interna con el cambio de trabajo. Acá vamos a plantear también una fórmula para relacionar la entropía con el calor.
Entonces, la definición de entropía la hacemos a través del diferencial de la entropía, que la designamos con la letra S. Y lo que decimos es que el diferencial de entropía, de esa nueva función termodinámica, es este cociente, donde el denominador es la temperatura del sistema y el numerador es este d'Qr. ¿Qué es este d'Qr? Si se acuerdan, bueno, el calor es una función, Q es calor, ¿verdad? Y el calor es una función de línea. Y lo que habíamos dicho en algún momento era que había dos tipos de diferenciales. El diferencial exacto, que correspondía a las funciones de estado, y el diferencial inexacto, que correspondía a las funciones de línea. Acá estamos hablando de una variación infinitesimal del calor, así que es un diferencial inexacto. Y lo que habíamos dicho también en aquel momento es que para diferenciarlo de las diferenciales exactas, en lugar de poner una D, solamente poníamos algo diferente. Como por ejemplo acá estamos poniendo D'. El otro detalle importante es esta R de acá. Esta R de acá significa reversible. Por lo tanto, el numerador es una variación infinitesimal de calor en un proceso reversible. Así que el ds está definido como el cociente entre la variación infinitesimal de calor de un proceso reversible y la temperatura del sistema. De ahí se deduce que si pasamos al incremento de entropía, es decir, a la forma finita, lo que hacemos es integrar el ds para que nos quede el incremento de entropía, S2 menos S1, y por lo tanto a la derecha lo que vamos a tener es la integral entre el estado inicial 1 y el estado final 2 de d'Qr sobre T. Esta definición es operacional en el sentido de que nos permite calcular el cambio de entropía siempre y cuando sepamos resolver esta integral. Para resolver esta integral, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que poner este d'Qr en función de la temperatura. Matemáticamente ese es el problema. ¿De dónde nos vamos a agarrar para poder hacer esos planteos? Bueno, de todo lo que vimos en primer principio. Acá tenemos esta magnitud del calor, que la trabajamos bastante en el primer principio. Así que lo que vamos a tener que aplicar para poder saber esto es, vamos a necesitar aplicar el primer principio para poder saber qué forma, qué expresión matemática tiene esto en función de la temperatura. ¿Lo podremos hacer o no? Eso se verá. Pero eso es lo que necesitamos hacer. ¿Qué más decimos en este planteo del segundo principio acerca de la entropía? Decimos que la entropía es una función de estado, lo mismo que la energía o que la entalpía. Eso quiere decir que si se va de un estado 1 a un estado 2 por cualquier camino reversible, hay que pensar que un cambio de estado se puede hacer por caminos irreversibles y se puede hacer también por caminos reversibles. Y que esos caminos reversibles pueden ser muchísimos, infinitos en realidad. Es decir, se puede mantener la presión constante y después variar el volumen, después variar la presión a volumen constante, o al revés, mantener el volumen constante y después variar la presión, y después variar el volumen a presión constante, perdón. Podemos cambiar la temperatura y después el volumen, en fin, podemos hacer los recorridos que queramos, siempre y cuando mantengamos la condición de que en todos los estados intermedios hay equilibrio, esos procesos van a ser reversibles. Así que tenemos un montón de procesos reversibles para ir del estado 1 al 2. Y lo que implica el hecho de que la entropía sea una función de estado es que por todos esos caminos, la integral del primo QR sobre T, es decir, el diferencial S, va a ser una constante. No va a depender del camino. ¿No? Otra forma de decir que la entropía es función de estado es plantear el delta S para un proceso cíclico. Entonces, la integral cíclica de ds tiene que ser igual a 0.
Lo otro que, esto lo sabemos por la definición, el ds es un cociente entre una magnitud que es extensiva, que es diferencial Q, y una magnitud que es intensiva, que es la temperatura. Ese cociente es extensivo. Así que la entropía también va a ser extensiva, va a depender de la cantidad de masa. Acá ya aprovechamos y utilizamos el concepto de adiabaticidad para ver qué pasa cuando tenemos un proceso adiabático que además es reversible. Si el proceso es adiabático, el calor vale cero. Si es reversible, entonces el diferencial prima QR va a ser igual a cero. Es decir, la variación infinitesimal de calor de este proceso, si es reversible, es de prima QR. Y si es adiabático, quiere decir que el calor es cero en todo momento. No hay intercambio de calor en ningún momento. ¿Qué consecuencia tiene eso? Si vamos a la definición de entropía, el diferencial S valía d' QR sobre T. T no es cero, es positivo, porque la temperatura absoluta, ¿no? Así que en un proceso adiabático reversible, el diferencial S va a ser igual a cero. En otras palabras, no hay cambio de entropía durante todo el proceso. Y eso lo designamos, el término que utilizamos es isentrópico. Así que tenemos acá una equivalencia de terminología entre proceso adiabático reversible y proceso isentrópico. Es lo mismo. Bueno, todavía no terminamos de plantear el segundo principio. Hablamos de entropía y de sus propiedades. Pero ¿qué nos está faltando? Nos está faltando justamente ese criterio que estábamos buscando para poder definir cuándo un proceso es irreversible y cuándo no, o cuándo el proceso es espontáneo y cuándo no. Y eso nos lo da la desigualdad de Clausius, que es esta que tenemos acá, recuadrada, como debe ser, por su importancia, y dice lo siguiente: diferencial S es mayor o igual que el de prima Q sobre temperatura externa. Fijémonos un poquito lo que hay a la derecha de la desigualdad. De prima Q, fíjense que no es QR, sino que es de prima Q, se corresponde entonces con la variación infinitesimal de calor de un proceso cualquiera. Si el proceso llega a ser no reversible, entonces no tenemos definida una temperatura del sistema, pero sí tenemos definida una temperatura estable. Entonces, esta temperatura externa siempre va a existir y por lo tanto, este cociente siempre va a existir. Fíjense entonces que hay una diferencia con la definición del diferencial S. El diferencial S, este calor era reversible y esta temperatura no era la externa, sino que era la S externa. ¿Qué es lo que dice la desigualdad de Clausius? Que el diferencial S es mayor o igual. ¿Cuándo es mayor? Cuando el proceso es irreversible o espontáneo. ¿Cuándo es igual? Cuando el proceso es reversible. Esto último lo podemos comprobar rápidamente, porque si el proceso es reversible, entonces quiere decir que el ds es igual al cociente de la derecha. O sea que es igual a d'QR sobre T. Bueno, si es reversible, evidentemente el d'Q es un d'QR, porque eso es lo que quiere decir el R. Y si es reversible, y hay comunicación térmica, entonces la temperatura externa tiene que ser igual a la temperatura del sistema. Por lo tanto, efectivamente acá podemos sustituir para un proceso reversible de temperatura externa por la del sistema. Bueno, esto es la base del segundo principio de la termodinámica. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar para poder evaluar si un proceso es reversible o no, y por lo tanto si es espontáneo o no. Todos sabemos por nuestra experiencia que hay un montón de procesos espontáneos que son
perfectamente conocidos y nadie va a discutir que son espontáneos, como el ejemplo que vimos al principio, ¿no? Los dos cuerpos a distinta temperatura. Eso no necesitamos segundo principio de la termodinámica para poderlo evaluar, para saber que son espontáneos. Pero va a haber otros procesos que no son tan evidentes. Es decir, si yo, por ejemplo, digo, tengo un recipiente rígido en el cual hay amoníaco gaseoso, nitrógeno gaseoso e hidrógeno gaseoso, que está a 500 grados y a 20 atmósferas. Y pregunto, ¿se va a formar amoníaco o se va a descomponer amoníaco? Bueno, salvo que uno esté de hace 20 años trabajando en una compañía de síntesis de amoníaco, es poco probable que podamos responder esa pregunta como una cosa obvia. Vamos a tener que evaluar la situación. Y la forma de evaluar la situación va a ser esencialmente utilizando la desigualdad de Clausius. Si nosotros podemos para ese proceso plantear el cambio de entropía y ver si es mayor o si es igual a este otro término, bueno, entonces vamos a poder saber si el proceso es espontáneo o no. Por ejemplo, decimos, bueno, el nitrógeno, el amoníaco se descompone. Planteamos el cambio de entropía, nos da mayor que este término de la derecha. Bueno, entonces quiere decir que efectivamente el amoníaco se descompone. Nos da menor, bueno, eso no puede ser. Entonces quiere decir que el proceso espontáneo es el contrario. No es la descomposición de amoníaco, sino la formación de amoníaco. ¿Se entiende lo que quiero decir? Digamos, esa es la razón, en última instancia, de que ahí está. Bueno, esta es la razón de que necesitemos el segundo principio de la termodinámica para evaluar procesos que no son tan obvios ni tan sencillos. Bien, entonces, esta es la forma diferencial de plantear la desigualdad de Clausius. La forma incremental es la de abajo, haciendo la integral. El delta S tiene que ser mayor o igual que la integral entre el estado inicial A y el estado final B de este cociente de prima Q sobre temperatura estándar. Bien, y esta desigualdad tiene una forma bastante sencilla. Uno mira esto y dice, ¿cómo voy a evaluar yo este de prima Q? En principio, a través del primer principio, bueno, será fácil, será difícil. Pero hay un proceso, que es el proceso adiabático, en el cual esta desigualdad se transforma en algo bien sencillo. En un proceso adiabático nosotros sabemos que el de prima Q vale 0. Si es adiabático no va a transferir calor. Por lo tanto, la integral de la derecha vale 0, porque la temperatura externa no es 0. Y entonces, ¿qué se nos transforma la desigualdad de Clausius para procesos adiabáticos? En que el delta S tiene que ser mayor o igual que 0. Si el delta S es mayor que 0, entonces el proceso es irreversible, y si el delta S es igual a 0, el proceso es reversible o en equilibrio, es la forma de decirlo. Esta entropía, no lo dije, pero vamos a decirlo, esta entropía en todo momento es la entropía del sistema, lo que estamos evaluando. Entonces, muy bien, si tenemos un proceso adiabático, tenemos un criterio para evaluar la reversibilidad bastante sencillo. Delta S tiene que ser mayor o igual que 0. Ahora, no todos los procesos son adiabáticos. Y nosotros necesitamos poder evaluar esa condición de reversibilidad o de no reversibilidad en cualquier proceso. Entonces, para hacer eso, tenemos que hacer lo siguiente. Lo que hacemos es pensar no solamente en el sistema, sino también en el ambiente. Intercambio de calor que puede haber entre el sistema y el ambiente. A ese sistema, más el ambiente, considerando como ambiente aquella parte del universo que está intercambiando energía
con el sistema. A ese conjunto del sistema más ambiente le llamamos universo. Evidentemente ese universo no es el universo astronómico, nada más que el sistema que estamos considerando y el ambiente con el cual intercambia energía. Y entonces, si el universo es la suma del sistema más el ambiente, el delta S del universo va a ser igual al delta S del sistema más el delta S del ambiente. Y acá les voy a preguntar por qué podemos hacer esta igualdad. Delta S del universo igual al delta S del sistema más delta S del ambiente. ¿De qué propiedad de la entropía nos estamos valiendo para poder plantear esto? Es extensiva, sí, con P corto. De acuerdo, Santiago, exactamente. A que la entropía es extensiva. Y se acuerdan, en un sistema, si una propiedad es extensiva, la propiedad de todo el sistema es la suma de esa propiedad en cada una de sus partes. ¿No? Por ejemplo, si tengo un volumen, un sistema con un volumen total, bueno, el volumen total es la suma del volumen de una parte más el volumen de la otra parte del sistema. Y con la entropía pasa lo mismo. Entonces, si tenemos un universo que está compuesto por una parte que es un sistema y otra parte que es un ambiente, el delta S del universo va a ser el delta S del sistema más el delta S del ambiente, por ser extensivo. ¿Qué dijimos de este sistema y este ambiente? Que solamente intercambiaban calor entre ellos. Pero no para afuera. Por lo tanto, este universo es adiabático. Eso es clave. Y por eso podemos plantear que el delta S del universo es mayor o igual que cero. Es decir, como vimos recién, en un proceso adiabático, la desigualdad de Clausius lo que dice es que el delta S tiene que ser mayor o igual que cero. Si el universo es adiabático, entonces el delta S del universo es mayor o igual que cero. Entonces, tenemos esto como criterio. ¿Y qué es lo bueno de esto? En este sistema ahora puede pasar cualquier cosa. Este sistema puede ser un sistema en el cual ocurre un proceso adiabático o no. Puede intercambiar perfectamente calor con el ambiente. Y también puede intercambiar energía bajo la forma de trabajo. Nadie dice que no. Entonces, esto nos permite plantear, evaluar la reversibilidad o no del proceso que esté ocurriendo en el sistema, cualquiera será ese proceso. No tiene por qué ser adiabático. Lo único problema es que ahora tenemos que evaluar no solamente el delta S del sistema, sino también el delta S del ambiente. Que ya veremos cómo lo hacemos. Bueno, entonces recuerdan que si el delta S del universo era igual a cero, eso era un proceso reversible. Por lo tanto, en un proceso reversible, el delta S del ambiente tiene que ser el opuesto al delta S del sistema. Si la entropía del ambiente sube, entonces la entropía del sistema tiene que bajar en la misma cantidad y viceversa. Es decir, ojo acá, ojo acá. El delta S del universo en este proceso reversible vale cero. Eso porque lo dice la desigualdad de Clausius. Pero el delta S del sistema puede valer lo que quiera. La única condición que tiene que cumplir es que sea menos el delta S del ambiente. Sí, a ver, ¿qué me dicen acá? ¿El universo es modificable? Eh, Más o menos. O sea, una vez que tú tenés tu sistema, sabes cuál es el ambiente con el cual está intercambiando el calor. O sea que es modificable en la medida que modificas tu sistema.
Si elegís otro sistema, bueno, el ambiente cambia. Hasta ahí es modificable. No sé si quedó, si pude contestar a tu pregunta o te quedó la duda todavía. Por ejemplo, si yo digo que mi sistema es el gas o el recipiente más el gas, puedo decir que el universo es algo más. Eh, a ver, si tú tenés un gas adentro de un recipiente, sí, tú puedes definir tu sistema como el gas o puedes definir tu sistema como el gas más el recipiente. ¿Cuál es el ambiente? En el caso del gas, es el recipiente más todo aquello que haya alrededor, vamos a suponer un termostato que haya afuera del recipiente, con el cual se está intercambiando calor. ¿No? Repito, si el sistema es el gas, entonces tu ambiente es el recipiente más el termostato en ese caso. Ahora, si el sistema es el gas más el recipiente, entonces el ambiente es exclusivamente el termostato. Pero es el termostato y nada más. Suponemos que intercambia calor. Ese gas intercambia calor con el termostato y con nada más. Si no, hay que agregar cosas a las que a donde esté intercambiando calor del sistema. Es decir, entre el sistema y el ambiente tiene que haber tiene que estar comprendido todo el intercambio de calor que ocurre. El ambiente tiene que recibir todo el calor que intercambia el sistema. Está, perfecto. Entonces, esta es la condición entonces para la reversibilidad. Para irreversibilidad, la condición es una desigualdad que en general no sirve de mucho, que el delta S del ambiente tiene que ser mayor a menos el delta S del sistema. Es decir que en este caso, si el delta S cambia en un determinado valor, el ambiente va a tener que cambiar más. Va a tener que cambiar en un sentido contrario, es decir que si la entropía del sistema bajó en 2 unidades, que ya veremos qué unidades son, bueno, el ambiente va a tener que subir en más de 2 unidades para lograr que el universo aumente su entropía. Fíjese que entonces, vamos a volver a machacar un poquito ahora después, pero fíjese que entonces la entropía del universo no puede bajar nunca. O se queda quieta en un proceso reversible, queda constante, o aumenta en un proceso irreversible. Y también está esto de que, como todos los procesos naturales son irreversibles, todos los procesos naturales implican un aumento de la entropía del universo. O sea que la entropía del universo está aumentando constantemente a través de todos los procesos que están ocurriendo en el mismo. Eso le ha dado bastante material a muchos filósofos para empezar a pensar, bueno, ¿y qué pasa tomándose el universo ya al pie de la letra, ¿no? Si el universo es adiabático, el universo real, ¿no? El universo astronómico, como dije recién. Si es adiabático y está aumentando continuamente la entropía, ¿hasta cuándo puede aumentar la entropía? Puede aumentar continuamente. Porque todos los procesos se van desarrollando. Y con ese desarrollo va aumentando la entropía. Entonces, algunos lo que plantean es que esa entropía del universo en algún momento va a llegar a un máximo. Y en ese momento se acabó todo, porque ya no hay más nada que pueda suceder. Súper interesante para los que les gusta la filosofía. No me quedó claro, acá hay alguien que no está por la filosofía, no me quedó claro por qué delta S mayor que 0 implica proceso reversible espontáneo, me referí. No me quedó claro por qué delta S mayor que 0 implica proceso espontáneo. Bueno,
Corrección, es delta S del universo, lo que tiene que ser mayor que cero, para que el proceso sea espontáneo. Recuerden que espontáneo es lo mismo que irreversible. La desigualdad de Clausius lo que decía era eso, que en un proceso adiabático, si el proceso era irreversible, el delta S tenía que ser mayor que cero. Y lo que estamos diciendo acá es que este universo, constituido por sistemas más ambientes, es adiabático. Por eso es que podemos decir que el delta S del universo tiene que ser mayor que cero si el proceso es irreversible, o igual a cero si el proceso es reversible. Pero es el del universo, ojo, no el del sistema. ¿Sí? ¿Puedo seguir? Perfecto. Bueno, para entender un poquito más esto del universo, porque en realidad puede quedar un poco confuso a qué se refiere uno con un universo. Acá tenemos un ejemplo práctico, digamos, de lo que sería un universo. Lo fundamental es que no existe intercambio de calor con el exterior en ese universo. Ese universo está compuesto por un sistema o sustancia de trabajo, que por ejemplo acá está metida, no sé si es un gas, un líquido, o dos líquidos, o lo que sea, está metida en un recipiente que tiene un émbolo que puede ser móvil, por ejemplo. Entonces, alrededor de ese sistema tenemos un ambiente, que es este azul, cuya temperatura es constante o no. Y lo importante de todo esto es que todo ese conjunto está rodeado por un contorno aislante térmico. De manera que no puede haber, como dice acá esta cruz, no puede haber intercambio de calor entre este conjunto, sistema más ambiente, y lo que haya afuera. No importa lo que haya afuera. ¿Sí? Acá hay otros detalles a tener en cuenta. El sistema puede intercambiar calor con el ambiente y puede intercambiar trabajo también. Por ejemplo, con este émbolo móvil, el émbolo puede subir, puede bajar, entonces ahí hay transferencia de energía bajo la forma de trabajo en un sentido o en el otro. Y lo mismo con el calor, puede ir en un sentido o en el otro. Remarco este asunto de que el ambiente puede tener temperatura constante o no. Lo remarco porque nosotros en muchos casos, en muchos ejercicios, vamos a usar un ambiente que sea a temperatura constante. Entonces de ahí uno puede llegar a confundir un poco o extrapolar y decir, bueno, si es un ambiente, entonces la temperatura es constante. No, no tiene por qué. Este ambiente podría ser otro gas, por ejemplo, que cuando se le transfiere calor se caliente. No hay ningún problema. El asunto esencial, repito, es que no haya transferencia de calor hacia afuera de este conjunto de ambiente y sistema. Bien. Bien, entonces, el criterio de espontaneidad de equilibrio está planteado acá. Criterio de espontaneidad o irreversibilidad, el delta S del universo es mayor que cero. Se corresponde a un proceso irreversible, o sea, a un proceso real. Todos los procesos reales tienen asociado un delta S del universo positivo. En tanto que el criterio de equilibrio o reversibilidad es que el delta S del universo sea igual a cero. Así que cuando el delta S del universo es cero, tenemos un proceso reversible. Acuérdense que el proceso reversible es una sucesión de estados de equilibrio, así que lo podemos asociar con una situación de equilibrio. Por ejemplo, adelantándome con un equilibrio químico o con un equilibrio de fase. Es un proceso ideal, ideal en el sentido de que es imaginario. Bueno, y hay un detalle que está ahí en rojo. Yo alguna vez en el curso dije, el tiempo no es variable termodinámica. Acá
si llegamos a la conclusión de que el delta S del universo en determinado proceso es mayor que cero, llegamos a la conclusión de que ese proceso es irreversible, o sea, que es espontáneo, o sea, que se va a dar, va a ocurrir ese proceso en ese sentido. Lo que nunca vamos a saber a partir de la termodinámica es cuánto tiempo va a tardar en producirse el cambio. Puede ser instantáneo o puede tardar siglos. El ejemplo clásico es el del diamante. Sabemos que el diamante no es la estructura estable del carbono en condiciones ambientales. La estructura estable es el grafito. O sea que si nosotros aplicáramos el delta S del universo a una transformación diamante-grafito, que ahora más adelante en clases posteriores vamos a ver cómo hacemos para calcular el delta S de una reacción química. Si nosotros aplicáramos el delta S del universo, nos haría positivo. La transformación de diamante en grafito sería espontánea, es espontánea. Lo que pasa es que a nivel cinético es extraordinariamente lento. Y de ahí la famosa frase de que los diamantes son eternos. No es que sean eternos, es que tardan muchísimo tiempo en transformarse. Así que sea irreversible no dice nada acerca de la velocidad del proceso. Para eso precisamos otra ciencia que es la cinética. Bueno, todas estas reflexiones llevan a algunos planteos que tratan de sintetizar los distintos conceptos manejados acá. Por ejemplo, la entropía de un sistema térmicamente aislado, o sea, un universo, aumenta continuamente en la medida en que tenga lugar en él variaciones naturales. O sea, es lo mismo que decir que el delta S del universo es mayor que cero para un proceso irreversible. La dirección del cambio es aquella que conduce a tal aumento. O sea, si nosotros queremos saber en qué sentido va a ocurrir un proceso, hacemos el delta S del universo. ¿Nos da positivo? Ese es el sentido. ¿Nos da negativo? El sentido es el contrario. La entropía de un sistema térmicamente aislado tiene un valor máximo en el equilibrio. Bien. Esto sale de dos conceptos. Uno, en un sistema térmicamente aislado, un proceso espontáneo aumenta su entropía. Dos, ¿hasta cuándo lo aumenta? Hasta que llega al valor de equilibrio. Ahí se detiene el proceso. Entonces, si va aumentando continuamente hasta llegar al valor de equilibrio, el máximo de la entropía del sistema térmicamente aislado está en el equilibrio. Por último tenemos el aforismo de Clausius, creo que dice ahí, que trató de sintetizar el primer y segundo principio en menos de 3 renglones. Y entonces dijo, la energía del universo es constante, primer principio, su entropía tiende a lograr un valor máximo, segundo principio. Bien. Entonces, podemos empezar a ver de qué manera calcular ese delta S, ya que es tan importante para evaluar la reversibilidad o la irreversibilidad, tenemos que ver cómo vamos a hacer para calcularlo. Entonces acá tenemos la primera situación, que es un proceso reversible. ¿Cómo hacemos para calcular el delta S en proceso reversible? Bueno, es muy fácil porque recurrimos a la definición de la entropía. El delta S va a ser igual a la integral entre el estado inicial y el estado final del d'Qr, o sea, el calor transferido en ese proceso reversible, dividido la temperatura del sistema. Acá esto está igualado al d'Q sobre T, porque como el proceso es reversible, el calor de ese proceso es lo mismo que el calor reversible. Y entonces es lo que yo les había dicho hoy. Para poder resolver esto tenemos que encontrar la relación entre el calor y la temperatura. ¿Cómo la encontramos?
la herramienta que nos queda es el primer principio de la termodinámica, que relaciona el calor con el cambio de energía interna. Aplicando el primer principio al proceso que estamos estudiando, entonces vamos a poder plantear este de prima Q. Por decirle una cosa, no sé si de acuerdo, en los procesos a volumen constante, ¿qué pasaba con el calor? ¿A qué era igual? A delta U, exactamente. Si aplicamos el primer principio, delta U igual Q más W, a un proceso que ocurre a volumen constante y suponemos el W' igual a cero, o sea, que no hay otro tipo de trabajo. Entonces nos queda delta U igual a Q. Por lo tanto, si estuviéramos ante un proceso reversible a volumen constante, este de prima Q sería igual al diferencial U. Y nosotros podríamos poner el diferencial U, que el volumen es constante, como CB por diferencial T. Y ahí ya tenemos una expresión para calcular el cambio de entropía, porque nos quedaría la integral de CB diferencial T sobre T. Nos quedó todo en función de la variable de temperatura. Bueno, entonces eso es lo que hay que hacer en un proceso reversible, encontrar esa relación. Ahora, si el proceso es irreversible, ¿qué pasa? Bueno, lo que tenemos es, el segundo principio, lo que nos dice es que si el proceso es irreversible, entonces se cumple la parte de la desigualdad, que delta S es mayor que la integral del de' Q sobre la temperatura externa. Suponiendo que nosotros fuéramos capaces de calcular la integral de la derecha, que podría ser, aún así, eso no nos permite calcular el delta S, porque lo único que hacemos es saber que el delta S va a ser mayor que ese. Así que, en realidad, acá el segundo principio, la desigualdad de Clausius, mejor dicho, no nos sirve demasiado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos al diagrama este que tenemos acá a la derecha. Este diagrama PB. Tenemos un estado inicial A y un estado final B, que correspondería con una expansión. Y tenemos este proceso irreversible que lo vamos a indicar con esta línea punteada, con esta flecha, en realidad punteada, que va del estado A al estado B. ¿Por qué es una flecha punteada? Bueno, porque estamos indicando cuál es el sentido del cambio de A hasta B, pero no sabemos cuáles son los estados intermedios. Como es irreversible, seguramente en el estado intermedio no está definida la temperatura, no está definida la presión, y entonces no podemos poner puntos en el diagrama. En un determinado momento del proceso, probablemente haya diferencia de presión dentro del sistema, diferencia de temperatura, entonces no hay ni una presión ni una temperatura definida, no lo podemos poner en el diagrama. Entonces, lo que hacemos es marcarlo con una línea punteada. ¿Qué podemos hacer para calcular el delta S? Recordar que la entropía es una función de estado. Como es una función de estado, entonces lo que podemos hacer es pensar en algún proceso que vaya también del estado A hasta el estado B, pero que sea reversible. Entonces ahí pasan dos cosas. Primero, como el estado A y el estado B son iguales, iguales quiere decir en el proceso irreversible y en el proceso irreversible, entonces el delta S por el proceso irreversible tiene que ser igual al delta S por el proceso reversible. Primera cosa que pasa. Segunda cosa que pasa, sabemos calcular el delta S para el proceso reversible, es esto que estaba acá arriba. Entonces lo que hacemos para poder calcular el delta S de un proceso irreversible es sustituir el proceso por uno reversible, que está acá abajo, y calcularlo de la manera que ya sabemos. En ese proceso reversible sí sabemos que el delta S va a ser igual a la integral entre A y B de este prima QR ahora, es otro
es otro calor porque corresponde a otro proceso, al proceso reversible de este dato. O sea, el truco, digamos, es algo muy similar a lo que ustedes veían en termoquímica. En termoquímica ustedes querían calcular qué pasaba en un proceso en el cual había una reacción química, cambiaba la temperatura. Entonces, seguramente durante el proceso había un montón de cambios, podía no estar tampoco la temperatura definida o la presión, y se llegaba a un estado final con determinados productos, determinada temperatura, determinada presión. Entonces, el proceso en sí, el proceso real, era muy caótico. Pero lo que hacía uno para poder calcular, por ejemplo, el delta H de ese proceso o el delta U de ese proceso, lo que hacía era descomponer el proceso en etapas en las cuales fuera cambiando una sola variable. Por ejemplo, primero cambiaba los reactivos de la temperatura inicial a la temperatura de la reacción estándar. Después, en un segundo proceso, hacía la reacción en condiciones estándar. Después, tomaba los productos y les cambiaba la temperatura hasta la temperatura final. Si había un cambio de fase, le agregaba otra cuarta etapa con el cambio de fase de las que correspondían. Y entonces uno se basaba en el hecho de que la energía interna y la entalpía son funciones de estado. Y que entonces el delta H, por ejemplo, del proceso real, caótico y demás, era lo mismo que el delta H de todo ese proceso ordenadito en el cual uno iba calculando los sucesivos delta H de los cambios de cada una de las variables. O sea, acá hacemos lo mismo. Lo único que lo que tenemos que sustituir es el proceso irreversible por un proceso reversible. La idea es la misma. Bueno, lo que viene ahora creo que ya mejor lo dejamos para el viernes. Así que estaríamos terminando por acá. Y como siempre, si queda alguna pregunta o duda, la pueden hacer. ¿No hay dudas? ¿De alguna cosa anterior? ¿Algún problema que hayan estado viendo? Que no sea obviamente no sea de este tema. O algún concepto, o lo que sea. Bueno, como veo que baja el número de participantes, baja rápidamente, exponencial ¿Puedo hacerte una decreciente. pregunta? Sí, bien. Es Oigo. ¿por qué es que cuando es reversible la entropía es cero? O sea, ¿es algo que se vio, algo que se partió de para lo otro o cómo se llega a esa Sí, conclusión? pero el problema es que no es así. ¿Cómo es? Tenga mucho cuidado. No lo dice entropía, hay que aclarar. ¿Entropía de qué? Entropía del sistema, entropía del ambiente, entropía del universo. Porque si es el cambio de entropía, además cambio, ¿no? Tú te estás refiriendo al cambio de entropía, o a la Sí. entropía en sí. Está. El cambio de entropía de un sistema en el proceso puede ser cualquiera, sea reversible o no sea reversible, ¿cierto? Si el proceso es reversible, el delta S del sistema puede tener cualquier valor. Lo que no puede tener cualquier valor es el delta S del universo. Si el proceso es reversible, el delta S del universo tiene que ser cero. Es el delta S del universo. ¿Por qué tiene que ser cero? Porque habíamos definido este universo como eh, un sistema, digamos, adiabático. O sea, el universo no intercambia calor con el exterior. Y si no intercambia calor con el exterior, la desigualdad de Clausius era lo que nos decía que el delta S tenía que ser cero si el proceso era reversible. Voy un poquito más para atrás. No, claro, la relación que tenía la ecuación del universo con lo del adiabático la entiendo, pero ¿por qué
se parte, ¿viste? Cuando vimos propiedades de la función entropía, que vimos que el proceso adiabático reversible, vimos que D' QR era igual a 0. O sea, esa es mi pregunta. ¿Sí? En este caso sí. En este caso, bueno, esto es por la definición, ¿no? La definición, el ds es D' QR sobre T. Y si el proceso es reversible y adiabático, quiere decir que este D' QR vale 0. Y de ahí que el delta S valga 0. ¿Eso se entiende? Sí. O sea, es Y una sí. cuestión matemática nomás. Ah, Ahora, sí, lo que, sí. lo que está diciendo acá es, ¿cuándo es el D' QR igual a 0? En un proceso adiabático reversible. Si no fuese reversible, no. Si no O fuese sea, reversible, no. Porque, incluso si fuera diabático. ¿eh? Si fuera Incluso. adiabático, el D' Q es 0. Sí, el D' Q es 0. No es reversible, es el D' Q. Eso sí lo... Está. Pero por eso, ¿por qué se hace la distinción entre DQR y DQ para un proceso adiabático? O sea, un proceso adiabático siempre va a ser Desde el reversible. punto de vista, no. No. Proceso adiabático puede ser reversible o no. Eh, si el proceso es adiabático, el DQ vale 0. D' Q vale 0. Sea reversible o no. Eso por la definición de adiabático. Lo que pasa es que si es reversible, además el diferencial S vale 0. Pero si no es reversible, no puedo decir nada, porque entonces la desigualdad de Clausius lo que me da es una desigualdad, justamente. Lo que me dice es que el diferencial S es mayor que el diferencial Q sobre T. O sea, lo que me dice es diferencial S mayor que 0, pero no me dice nada del valor del diferencial, solamente que es positivo. Está. Bárbaro, muchas gracias. Bueno, ¿por qué? Bueno, algo más. Bueno, Eh, sí, oigo. perdón, ¿cómo estás? A mí me Bien, sigue quedando un poco la duda de la relación con la espontaneidad. sí. O sea, entiendo todo lo que acabamos de discutir, de todas las desigualdades que salen de Clausius y eso, Mm. pero no veo dónde se relaciona matemáticamente, si se quiere, con la espontaneidad. Eh, el tema está en que la espontaneidad es lo mismo que irreversibilidad. Así que para saber si un proceso es espontáneo o no, en realidad lo que tenés que saber es si es reversible o no. Ahí está toda la cosa. O sea, estaba por acá en algún lado. Esto. Irreversible es lo mismo que proceso real. Proceso real es espontáneo. Es decir, yo estoy hablando espontáneamente, eh, estoy contribuyendo al aumento de la entropía del universo. Un proceso reversible o en equilibrio no contribuye al cambio de entropía del universo. Se mantiene constante. O sea, entonces el Entonces, resultado... perdón, sí, decimos. No, perdón. Entonces el resultado es que en un proceso real, ¿Mm? o espontáneo, o irreversible, que es todo lo Exacto, mismo, la exacto, variación de entropía del universo tiene que ser mayor que cero. exactamente, es esto que tenemos acá arriba. Ahí va. Y ese resultado sale de qué? Sale de la desigualdad de Clausius y del uso de que el universo es adiabático. Y el uso, sí, y de la definición del universo como una cosa adiabática, como algo Ah, está. O adiabático. sea, el universo de entrada solo puede ser mayor o igual que cero, si es reversible cero, y si es real, es decir, espontáneo, digamos, es mayor que Ujú. cero. Ah, está. Entonces Ahí no es está, cualquier variación de entropía, es la del universo, la que tenemos que ver para ver la del universo, espontaneidad. por supuesto. Sí, sí, sí. Está clarísimo. Muchísimas gracias. Por favor. Bien. Bueno, chao. Bueno, nos vemos.
entonces el viernes que viene. Que pasen bien. Gracias a ustedes.